Para mí me honra y me da mucho gusto decirles que la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural se ha sentido verdaderamente honrada por contar con la participación de especialistas nacionales e internacionales de altísimo nivel en cuanto a su formación y experiencia en la conservación del patrimonio vitral. Considero yo que ha sido un ciclo muy completo el que hemos tenido, ya que hemos tenido presentaciones donde hemos abordado la parte histórica, se ha abordado la parte técnica, la parte artística, se ha abordado el tema en cuanto a los efectos de deterioro. Hemos visto un caso sobre cómo se lleva a cabo la conservación de este tipo de patrimonio. Y bueno, hemos tenido otros temas respecto a la capacitación, a la correcta capacitación y a la difusión del patrimonio vitral. Hablo a nombre de todo el equipo que hemos estado detrás de esto, cuando digo que estamos seguros de que este ciclo servirá como punta de lanza para impulsar la conservación del patrimonio vitral desde el ámbito institucional en México. Por supuesto, en colaboración de especialistas independientes y artistas del vitral, buscando el diseño y desarrollo de normativas y protocolos que permitan la correcta salvaguarda de este tipo de patrimonio. Además, creemos que con esto se podrá dar una mayor visibilidad a este ámbito de la conservación. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Fernando Cortés Pizano y cerrar con broche de oro este encuentro. Y aprovecho como... discúlpenme. Bueno, y pues quiero agradecer a todos nuestros especialistas que nos han acompañado, especialmente a ti, Fernando, agradecerte por la generosidad, por compartirnos los conocimientos y tu gran experiencia. Y bueno, Fernando nos presentará la plática titulada Estudio, Protección y Conservación del Patrimonio Vitral en España. Voy a presentar a Fernando. Fernando Cortés Pizano es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y licenciatura y máster en Conservación y Restauración, con especialidad en vidrieras, por la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica. Desde 1994 ha trabajado activamente en diferentes proyectos de conservación y restauración de vidrieras, tanto en España como en el extranjero. Ha impartido clases y charlas en numerosos cursos y congresos y publicado más de 40 artículos en diferentes medios. Ha realizado diversos trabajos relacionados con la conservación y restauración de vidrieras históricas para el Servicio de Restauración de Patrimonio Histórico de la Junta de Castilla y León, como direcciones técnicas de restauraciones y elaboración de estudios de intervención. Ha realizado junto a Michael Delica el plan director de intervención en las vidrieras de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Desde 2012 vive y trabaja en Inglaterra. Primero trabajó en la Catedral de Lincoln y luego en la de York, y desde enero de 2015 en la de Canterbury. Desde 2018 es miembro fundador y presidente de ARCOVE, la Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras en España. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos y el foro es tuyo. Adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, Fernando, muy bien. Perfecto, solo quería confirmar. Muchas gracias.
Bueno, ante todo, daros las gracias a todo el equipo que habéis organizado este ciclo que me ha parecido maravilloso, todo el equipo de Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del INAH. Y bueno, que me parece que vais un paso por delante de la mayoría de los países, por no decir de todos los países hispanohablantes, en cuanto al tema de los vitrales, a organización. Habéis aprovechado perfectamente este hueco de la pandemia para organizar un ciclo maravilloso, que ojalá pudiéramos hacer algo similar en España. Me parece una idea estupenda. Y pues es un honor para mí estar aquí cerrando además estas charlas que ha habido gente tan experta y tan profesional. Y bueno, pues cuando me propusisteis el tema el título, Estudio, Protección y Conservación del Patrimonio Vital en España, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado ya por todos los compañeros que me han precedido, ¿no? Pensé que quizá tendría sentido hacer como una especie de revisión, ¿no?, de lo que es lo que ha sido y lo que es en la actualidad el panorama de la conservación y restauración de vitrales vidrieras en España, ¿no? Y eso es un poquito cómo he intentado enfocar esta presentación. Espero que os guste a todos. Voy a abrir la presentación. A ver. Vale. Bueno, pues entonces, vamos a ver. A ver que recuerde. Ya está, disculpada. Es la primera vez con esta plataforma, que va estupendamente, por cierto. Bueno, he querido hacer una especie de declaración de intenciones, por llamarlo de alguna manera, porque creo que en el 2020 sigue siendo necesario recordar que las vidrieras, los vitrales, siguen siendo tan patrimonio como todas las demás artes y todos los demás soportes o bienes culturales. Esta frase que he llamado de esta manera, declaración de intenciones, esto lo rescaté de una presentación que hice hace ya muchos años y que decía así, decía: las vidrieras son a todos los efectos equiparables a cualquier otro bien cultural o manifestación artística y por lo tanto han de ser inventariadas, estudiadas, difundidas, conservadas, restauradas y protegidas por la legislación y los organismos competentes en la misma forma y en igualdad de condiciones. Esto lo dije hace ya, como digo, muchísimos años y me parece que sigue siendo más que pertinente recordarlo cada vez que toquemos un tema similar. Las vidrieras todavía no son consideradas para nada en la mayoría de los países, por lo menos de habla hispana, en las mismas condiciones, no siguen estando en las mismas condiciones que las demás artes, por lo menos las principales artes que se estudian en las escuelas de restauración, y esa es la batalla que llevamos luchando desde hace mucho tiempo, el reivindicar esta especialidad y este arte que absolutamente es igual que todas las demás y que tiene que ser, por lo tanto, tratada, estudiada, defendida en las mismas condiciones, ¿no? Esta foto, por ejemplo, que veis aquí me parece muy ilustrativa. Una vidriera absolutamente impresionante en la Catedral de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, de un vidriero flamenco de mediados del siglo XVI. Y esta foto, pues bueno, la primera es de los años 90, la segunda es de este año y sigue exactamente en las mismas condiciones, sin ningún tipo de, pues bueno, de reacción por parte de, me imagino, que quien tenga que tomar medidas, ¿no? Que de eso es un poco de lo que quiero hablar ahora. ¿Quién y cómo se han de tomar medidas? Vale. Sobre este tema que voy a hablar hoy, sobre un poco la cuestión de cómo están las vidrieras en la actualidad o el campo de las vidrieras, es un tema que ya lo he tratado en varias ocasiones, en diferentes congresos, charlas, artículos. Pues la primera vez fue en el año 99, que yo recuerde, en una especie de unas jornadas que hubo muy interesantes en La Granja, en Segovia. Ahí ya hablé un poco de cómo yo veía en aquel momento. Yo estaba prácticamente, pues como quien dice, empezando mi carrera ya profesional en aquel momento. Y veía un poco lo que había en España, sobre todo, y quise, pues, escribir ese artículo, ¿no? Luego, en el 2013, volví a retomar ese tema de en qué situación se encontraba el campo de la conservación y la restauración de vidrieras en otro artículo, en la revista Cuadernos de Vidrio, curiosamente también
una revista que sacó La Granja o La Real Fábrica y que ya no existe, solo tuvo 3 números y ya desapareció, ¿no? Por desgracia. Esta es otra de las lamentaciones que ahora veremos más adelante. Bueno, pues básicamente no quisiera que esta charla se convirtiera en unas, como digo, unas lamentaciones o quejas, no, al contrario, va a haber quejas, va a haber lamentaciones, pero también va a haber felicitaciones y va a haber un reconocimiento de lo que realmente se ha estado haciendo en las últimas décadas. Voy a centrarme, digamos, en las últimas 3 décadas, que es lo que yo he vivido en mi carrera profesional y lo que conozco más de cerca, ¿no? Antes poco ha pasado realmente en cuanto a la historiografía de la conservación y restauración de vitales, ¿no? Pero lo que yo llamo el círculo vicioso de las vidrieras, básicamente lo leo porque me parece lo más sencillo. Existe una falta de apreciación, valoración y conocimiento general sobre estas obras, la cual conduce a una ausencia de especialistas, principalmente historiadores, que realicen inventarios y estudios específicos. Así, por ejemplo, no se habla de las vidrieras en las carreras de historia del arte o de restauración, porque estas no suelen aparecer en los libros de historia del arte o de restauración. Yo he realizado ambas carreras y doy fe que realmente son especialidades que no se tocan realmente, especialmente en historia del arte, y en restauración, por supuesto, ni existe en España, ¿no? No aparecen porque no hay suficiente gente estudiándolas, y este es un problema que luego tocaremos más a fondo. Esta carencia, esta falta de un trabajo de base implica una mínima difusión del arte de la vidriera ante el gran público, reflejada en su ausencia en museos, exposiciones, medios de comunicación y publicaciones de difusión general. Como consecuencia, no se valora como necesaria la existencia de una formación académica específica al respecto, y el resultado es una carencia de especialistas. Volvemos al principio otra vez. Por último, existe un desconocimiento general tanto del gran público como de las administraciones públicas y la propia Iglesia por su protección, conservación y restauración, dado que aquello que no se conoce y no se valora, no se... perdón, es que no puedo leer porque me está tapando hay algo aquí que me tapa el texto, pero bueno, que básicamente esta es la idea principal de la que estoy partiendo, o sea, no existen los suficientes especialistas, por lo tanto los vitales no entran en la universidad, no entran en las escuelas, se desconocen y llegan a ser a menudo lo que yo llamo una especialidad incómoda. Incómoda porque desde arriba, desde las instituciones, de las escuelas, desde universidades, no saben dónde meter a las vidrieras, no saben qué hacer con ellas, porque realmente no hay tantos estudios. Sí los hay, cada vez los hay más, pero no se conocen lo suficiente, ¿no? Este es mi punto de partida. Vale. Bueno, he estructurado esta charla en, creo que son 8 o 9 puntos, no recuerdo ahora, que es como yo veo la situación actual en España. Puntos que son tanto en cierta manera, hay una dosis de crítica o de crítica constructiva y no tanto sobre qué ha sido estas últimas décadas, lógicamente desde mi perspectiva. Yo tengo una visión de lo que sucede o ha sucedido en España en las últimas décadas y es la que voy a mostrar aquí. No digo que sea la única visión del asunto, pero bueno. El primer punto del que quisiera hablar es sobre catalogación, inventario y estudio del patrimonio vidriero. Para mí es esencial como paso número 1, que se realice un inventario de todo lo que tenemos. Esto parecería pues lógico, pero realmente es que no lo tenemos todavía. No tenemos ese inventario de las obras más, al menos las más importantes, como he puesto ahí, por ejemplo, las más antiguas, las de los siglos XIII al XVI, no están realmente inventariadas ni debidamente catalogadas, ni estudiadas, ni menos aún difundidas. Entonces, ese sería un paso número 1 importantísimo. Todos estos pasos, hasta el 8 o 9 que he dicho, que voy a comentar, o políticas de intervención, o como lo queramos llamar, no tienen por qué ir en este orden, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que este es un orden hasta cierto punto lógico. Este trabajo, pues lógicamente, como ya todos sabemos, es un trabajo que se debe realizar en equipo, contando con especialistas en diferentes áreas, vidrieros, conservadores, restauradores, historiadores y otra gente, arquitectos también,
otra gente que pueda estar involucrada en este tema, ¿no? Bueno, dentro de los inventarios que existen en la actualidad, el primero, digamos, y más importante, pues lógicamente sería tal vez el que ha realizado el Corpus Vitrarum, una institución internacional importantísima que existe en muchos países. España creó su Corpus Vitrarum en España en los años 60 y Cataluña creó la suya en los años 80, ¿no? O sea que, digamos, para el que no esté muy familiarizado con este tema, en España tenemos dos Corpus Vitrarum, el Corpus Vitrarum España y el Corpus Vitrarum Cataluña. Pues bien, el Corpus Vitrarum España, a fecha de hoy, solo ha realizado dos inventarios propiamente dichos, ¿no? O sea, siguiendo las pautas y los modelos del Corpus Internacional, que son los de la Catedral de Sevilla, como veis ahí, en el año 69. Yo acababa de nacer, o sea que realmente ha llovido bastante, y en el año 73 el de la Catedral de Granada. Eso es lo único que se ha realizado a nivel inventario oficial por parte del Corpus España, ¿no? Luego, en el Corpus Cataluña está la cosa bastante mejor. Digamos que desde el año 85, como veis ahí, pues empieza Santa María del Mar, luego la Catedral de Girona, Santes Creus, Catedral de Tarragona, la Catedral de Barcelona, y luego un último volumen doble que salió en el 2014, que ha sido el último publicado hasta la fecha, que reúne pues, diferentes documentos encontrados y vidrieras, restos de vidrieras en la Seu d'Urgell y en Santa María de Cervera, ¿no? Estos son los 5 o 6 volúmenes que existen en Cataluña y actualmente desde el Corpus Vitrarum Cataluña se está llevando a cabo un inventario de todo aquello, todas aquellas vidrieras que van del siglo XVII hasta el XX realmente, ¿no? Que hay un patrimonio espectacular en Cataluña. Ojalá el Corpus España pues, siguiera un poco este modelo, este tirón de iniciativa, ¿no? Pero de momento pues no es así, por desgracia. Esto es lo que hay de momento publicado como, llamémoslo, inventarios oficiales, ¿no? Luego existen otros estudios. Hay, por suerte, y yo en los 20 largos años, 27 años así, no sé, que llevo ya un poco metido en todo esto, he podido apreciar, y de ahí lo que decía antes, que habrá luces y habrá sombras en esta charla, pero he podido apreciar una carencia muy grande de libros, de estudios, de conferencias, de reuniones, de lo que queráis, a la fecha de hoy, al 2020, pues que ya podemos contar realmente con bastantes estudios, ¿no? Entonces voy a hacer una revisión muy breve de algunos de los más representativos. Por ejemplo, estudios histórico-artísticos importantes que han sido realizados, pues uno es el de las vidrieras de Madrid, ¿no? Del Art Deco y Art Nouveau, o modernismo, que fue realizado por Víctor Nieto Alcaide, que es el presidente del Corpus Vitrarum España. Luego, por ejemplo, un estudio, catálogo que se hizo de las vidrieras de la Catedral de León, pues, que veis ahí. Y luego, hace unos poquitos años, también otro en Huesca, ¿no? En la ciudad de Huesca, que está en Aragón. Vale, pues entonces estos son 3 estudios que están muy bien, son interesantes, son iniciativas, digamos, privadas o más que privadas, particulares, llamémoslo así. O sea, no cuentan con el respaldo de una institución global como podría ser el Corpus o ojalá en un futuro Arcobe, ¿no? Que luego hablaremos de esta asociación. Otros estudios muy interesantes que se han realizado, por ejemplo, es por el mismo autor de la Catedral de León que veíamos en la diapositiva anterior, Máximo Gómez Rascón, pues también otro estudio sobre las vidrieras, otro sobre la Catedral de Segovia, otro sobre las vidrieras de la Catedral de Burgos. Como veis, poquito a poco van saliendo más historiadores y más expertos que van un poco tocando estos temas, con cuentagotas, todo hay que decirlo, ¿eh? No hay que entusiasmarse demasiado diciendo, uy, qué bien, hay mucha publicación. Hay cosas, pero todavía no estamos llegando ni mucho menos al nivel que deberíamos si queremos equipararnos algún día al Reino Unido, Francia, Alemania.
Otro tema que también, pues bueno, es muy importante dentro de lo que serían los estudios a realizar, son, por ejemplo, los planes directores. Hablaré más adelante de los planes directores, ¿no? Pero este es un estudio que hicimos mi compañero y gran amigo Miquel Délica, un vidriero excepcional del País Vasco. Hicimos un estudio sobre todas las vidrieras de la Catedral de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues un estudio que nos llevó un año entero, fue una experiencia fantástica y por suerte, y esto es algo que tocaré a lo largo de toda la charla, por suerte está disponible online para que el que quiera se lo pueda descargar. Esto me parece que es algo de la mayor importancia, que la disponibilidad de todos estos estudios, de todos estos artículos, libros, todo lo que queramos, actas de congresos, si no lo hacemos disponible fácilmente a la gente, pues vamos a conseguir poca difusión. Otro tipo de estudios que se han realizado en los últimos, lógicamente me estoy centrando en las últimas 2-3 décadas. Pues uno, por ejemplo, es el de las vidrieras de la Cartuja de Miraflores, un conjunto excepcional de vidrieras flamencas de finales del siglo XV. Otra es el de un estudio que se realizó también al concluir la restauración de las vidrieras del monasterio de Pedralbes en Barcelona, que son del 14 la mayoría. Y luego, por ejemplo, una iniciativa privada de una gran profesional que es Ana Santolaria, que realizó como trabajo fin de máster en la Universidad de York, escribió lo que sería su tesina de máster, un libro sobre las tablas de vidriero de Girona, que es algo excepcional en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, son 3 publicaciones dentro de lo que sería un poco aspectos técnicos de las vidrieras, muy importantes. Me voy a dejar fuera, lógicamente, otras publicaciones y pido disculpas si alguien dice, no incluiste tal libro, lo siento, son las que me han venido a la cabeza así al preparar esta presentación, ¿no? Luego, dentro de estudios más científicos, tenemos la suerte de contar en España con un elenco, una serie de expertos científicos, químicos, la mayoría, que han estado estudiando y trabajando en el campo de las vidrieras, apoyando el trabajo de los conservadores restauradores desde hace más de 20 años, y el primero de ellos, lógicamente, pues sería José María Fernández Navarro, que es toda una institución, el cual escribió este libro tan famoso, que aquí cariñosamente en España siempre lo hemos llamado la Biblia del vidrio, pues un libro llamado El vidrio, ¿no? Es un libro enorme y realmente es pues, esencial para todo aquel que quiera introducirse en los aspectos más científicos, ¿no? del vidrio. Luego, tesis doctorales, por ejemplo, se han realizado algunas, tanto de historia de la vidriera como de aspectos químicos. Una de las más importantes, en mi opinión, es la que realizó Flavia Basocchi, una italiana sentada en Barcelona hace muchos años, y que se centró en una comparativa entre las vidrieras mediterráneas catalanas y italianas, ¿no? Y por último, pues desde el CSIC, otro equipo de grandes profesionales, ¿no? Como María Ángeles Villegas, o Manuel, o Teresa, por ejemplo, Teresa Palomar, gente que lleva mucho tiempo también trabajando en todo este tema y digamos, vinculando la ciencia del vidrio con la conservación, restauración. Y bueno, pues este es un ejemplo de un libro que publicaron hace unos añitos, en el 2018, Las vidrieras de la Catedral de León, y es un libro desde el punto de vista científico, ¿no? Análisis químico de elementos metálicos, de vidrios, de pinturas y todo eso, ¿no? Vale. Este sería un primer aspecto que quería comentar, ¿no? Que es la necesidad urgente de inventariar, estudiar las vidrieras y difundirlas, lógicamente, por parte de, como hemos visto, historiadores, historiadoras, químicos, químicas y conservadores, conservadoras. Vale. Un segundo aspecto que me parece esencial y no tiene por qué estar en segundo lugar, pero me parece muy importante, sería el de la protección legal de las vidrieras. Las vidrieras a fecha de hoy realmente no cuentan con una protección específica, o sea, cuando digo específica me refiero a que tal vidriera en tal edificio, en tal ventanal, queda protegida y está atribuida a tal autor, es de tal fecha.
Esto es lo que nos está faltando. Existen protecciones más ambiguas, como ahora os contaré. Por ejemplo, cuando uno se mete en la página web del Instituto del Patrimonio, ¿no?, que es nuestra institución, pues lo que sería el equivalente al INAH, me imagino, más importante aquí en España con respecto al patrimonio, cuando intentas buscar qué tienen sobre vitrales, sobre vidrieras, es una operación un poco compleja, difícil, casi imposible y frustrante, desde luego. Acaba uno llegando a los inventarios de todo lo que sería el patrimonio español, los que tienen en su página web, los cuales están divididos en bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Bueno, pues cuando uno lee la definición, y este es un problema que tenemos tradicionalmente en este campo, que no sabemos si somos bienes muebles o bienes inmuebles. Uno diría, no hace falta, da igual, ¿no?, lo que seamos. No tanto, ¿no? Sí que sería importante que nos pudieran escribir algún capítulo u otro, pero en realidad yo creo que hay una confusión tremenda, ¿no?, sobre qué son las vidrieras, y este es el desconocimiento general que digo que existe sobre nuestro campo. Pues bueno, leyendo qué definen como bienes muebles, dicen, son aquellos bienes susceptibles de apropiación que no sean considerados inmuebles, lógico, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estén unidos. Vale, las vidrieras en teoría no serían bienes muebles, porque si las extraemos de su ventanal sí que hay menoscabo, ¿no?, de lo que sería la lectura de ese ventanal, del edificio. Sin embargo, las vidrieras las tenemos que extraer de su lugar para conservarlas. Por lo tanto, las vamos a intervenir con metodología de bienes muebles, ¿no? Cuando uno sigue profundizando en los bienes muebles, por ejemplo, en el Inventario General de Bienes Muebles del IPC, aparecen solo 15 vidrieras mencionadas. 15, no son vidrieras, son paneles, paños, ¿no?, de los cuales 12 de las cuales son del siglo XX, 12 de 15, y 3 del siglo XIV, todas ellas en condiciones musealizadas, digamos. Esto es lo que el IPC tiene a fecha de hoy inventariado en su página web. Luego nos vamos a los bienes inmuebles, que uno diría, pues sí, las vidrieras parecerían ser más bien inmuebles, ¿no? Dicen, son considerados bienes inmuebles cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original. Pues uno diría, pues ni sí ni no, es que estamos un poco a caballo, ¿no?, entre bienes muebles, bienes inmuebles. Por ejemplo, en el inventario del IPC no existe ni una sola vidriera mencionada, ¿no?, pues dentro de lo que sería la categoría bienes inmuebles. Esto hasta aquí es frustrante, porque no dices que no hay nada inventariado en España, en vidrieras con todo el patrimonio. España tiene, yo siempre lo digo, tiene un patrimonio espectacular en vitrales, que yo diría que fácilmente podría ser el tercero o el cuarto más importante del mundo. Pues entre los 4 primeros, sin duda alguna. Y la poca atención y la poca medios que se han destinado a su estudio y conservación es realmente frustrante y lamentable. Bueno, pues si esto es lo que nos dice el Instituto del Patrimonio Español, España, como a lo mejor sabréis la mayoría, cuenta con 48 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto es una brutalidad. ¿Qué significa esto? Que somos el segundo país con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, después de Italia, y el tercero del mundo creo que es China, el que está por delante. Entonces, vamos, que tenemos un patrimonio absolutamente increíble y espectacular. Y las vidrieras, lógicamente, lo son. Ahora bien, uno entra en la página web de ICOMOS e intenta también buscar la palabra vidrieras, España, vidrieras, qué es lo que, de esos 48 monumentos, qué es lo que hay considerado patrimonio de la humanidad. ¿Hay algo que toque al que sea vidrieras? Y realmente, de los 48, yo he seleccionado estos que veis en blanco aquí, por ejemplo, que no especifica para nada vidrieras, solamente dice las catedrales de Burgos y Sevilla. Son las 2 únicas catedrales consideradas Patrimonio de la Humanidad en España. Está muy bien, 2 catedrales. Evidentemente no se especifica su contenido. Solo en la de Burgos, como podéis ver aquí un poquito más abajo, pone
dentro de lo que sería vidrieras, pues sí pone que Burgos tiene vidrieras interesantes. Vale. Luego está declarado Patrimonio de la Humanidad las ciudades viejas, con esa palabra, de Segovia, Ávila y Salamanca. O sea, todo lo que sería el casco histórico no nos ayuda mucho tampoco a delimitar un poco más las vidrieras, ¿no? Lo mismo pasa con Toledo y Cuenca. Las ciudades históricas de Toledo y Cuenca están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y por último, que lo he puesto aquí, pues porque en el fondo también son vidrieras, aunque ha quedado muy poquito de Gaudí en sus edificios. Bueno, algo ha quedado, lógicamente. Pero que son las obras de Antonio Gaudí en Barcelona. Así, con ese título está declarado, toda su obra está declarada Patrimonio de la Humanidad. Y es genial, ¿no? Pero tampoco hay ninguna especificación a lo que serían los vitrales que existen en esas obras, ¿no? Vale, esto es por parte de la UNESCO. Vale, pues ya está. Esto sería un poco lo que sería el punto que yo considero importante, que es la protección legal. O sea, hemos de hacer énfasis en que todo este patrimonio tan espectacular que tenemos en España, que va desde el siglo XIII hasta el XX, hasta principios del XX, que hay son patrimonios mundialmente conocidos e importantísimo, pues que esté realmente estudiado y protegido con nombre y apellidos. Vale. Un tercer punto que me parece esencial y absolutamente, y casi lo hubiera puesto el primero, pero me he cortado, es lo que sería la formación universitaria de especialistas en conservación y restauración de vidrieras. Para mí, este es un punto absolutamente vital. Desde el momento en que no tengamos este tipo de especialistas, vamos a seguir a la cola de lo que sería toda una serie de cuestiones que ahora mencionaré, ¿no? O sea, de cómo nos ven los arquitectos, cómo nos ven los institutos de patrimonio, cómo se nos ven las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no tenemos especialistas formados en las mismas condiciones que los otros especialistas, ni más ni menos. Bueno, pues esto parece lógico. Sin embargo, tradicionalmente existían dos universidades, solo dos en el mundo, donde existía una carrera prácticamente completa, de 4 años en el caso de Amberes y de Erfurt, en Alemania, donde existía una carrera completa, tal y como lo estoy diciendo, y yo es la que estudié. Por eso yo en su momento, en el año 94, cuando me fui a estudiar Amberes, no lo aprecié lo suficiente. Pensé que, bueno, si existe esto en Amberes, pues genial, ¿no? Esto ya se irá extendiendo en otros países. Lo mismo en Erfurt. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Pues lamentablemente durante el año pasado y a lo largo de este año, ambos estudios han desaparecido o los han llevado hasta un mínimo tan grande que realmente han eliminado todo lo que es la parte de taller, han dejado la especialidad vidrieras a una prácticamente, como quien dice, asignaturas optativas dentro de algo que serían el tercer y cuarto año de la carrera, dentro de lo que sería la opción máster, y prácticamente ya sin taller, con lo cual, pues evidentemente no sirve para nada. Esto es lo que había tradicionalmente desde todos los años 90, desde el 87, empezó los estudios de Amberes, que los ha llevado fantásticamente, que fue mi profesor, Josh Kahn, los ha llevado de manera maravillosa y ha formado muchísima gente en toda Europa. Y lo mismo cabe decir de Van Treck, que fue el profesor que llevó los estudios de Erfurt, Peter Van Treck, durante muchísimos años, hasta que le sustituyó en el 2005 pues Sebastian Strobel, que me imagino que muchos lo conoceréis o habéis oído hablar de él. Bueno, pues digamos, esta era la situación que había, que lamentablemente pues hoy ya no está. ¿Qué significa esto? Que nos queda solamente en la actualidad el máster que comenzó en el 2008, si no me equivoco, en la Universidad de York. El máster en conservación y restauración de vidrieras y no sé, de algo más, tiene algo más en el título, perdóname si no me acuerdo exactamente. Realmente son 2 años, 2 años hay poco taller, con lo cual hay que llegar, si uno quiere sacarle el máximo partido, lo lógico sería llegar ya formado en la parte de oficio, ¿no? de las vidrieras. Y esto prácticamente es lo único que queda ya en Europa.
A mí me sorprendió muy gratamente hace un par de semanas cuando descubrí que en México, en la escuela de Zacatecas, pues tenéis un semestre en vitrales, que eso no lo tenemos para nada en España. En ese sentido, es lo que decía, vais muchísimo más adelantados, habéis conseguido que las vidrieras entren a la universidad. Eso es uno de los objetivos que ahora comentaré más importantes, ¿no? Bueno, pues para el que no sepa muy bien cómo están los estudios de conservación y restauración de bienes culturales en España, los estudios se llaman estudios de grado y hay dos maneras de ser restaurador, conservador, restaurador titulado oficial en España. Una es a través de las escuelas de conservación y restauración, que existen, pues como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si no cuento mal. Existen 10 actualmente en España. Y existen, estas escuelas ofrecen uno o varios soportes de especialidad. Existen en la actualidad 5 soportes en los que uno se puede especializar si va por las escuelas, ¿no? Que son pintura, escultura, material arqueológico y documento gráfico. Hace unos añitos, en Palencia, empezó la escuela la especialidad de textil, con lo cual en la actualidad tenemos 5 especialidades. Pues lógicamente faltaría tocar otros muchos temas, entre ellos las vidrieras, ¿por qué no? Luego la otra vía para ser conservador-restaurador es a través de la universidad. El título, en teoría, que se obtiene por una o por otra debería ser el mismo, debería ser un grado en conservación y restauración de bienes. Digo debería porque tradicionalmente ha habido esa polémica de que, bueno, es que unos que sí o así, otros que sea así. Da igual. El caso es que todos salen perfectamente preparados y con el grado en conservación y restauración. La única diferencia, porque creo si no me equivoco, es que hay, o sea, por la universidad no hay especialidad, y mientras que en las escuelas de restauración sí la hay. ¿Dónde me lleva esto? A que si en un futuro pudiéramos llevar las vidrieras a la universidad, en mi opinión, en mi humilde opinión, me parece que sería más sensato llevarlo a las escuelas de conservación y restauración, simplemente por la exigencia de especialidades. Pero universidad, como veis, pues hay 7 en España que ofrecen también la carrera, ¿vale? Bueno, pues eso es un paso importantísimo, el formar especialistas, si no, nunca vamos a poder salir de este maldito círculo vicioso en el que nos encontramos. Otro punto muy importante sería el fomentar los foros de debate y las publicaciones sobre vidrieras. Vale, ¿qué quiero decir con eso? Pues bueno, hablo de la difusión y el intercambio de conocimientos que todos tenemos, toda la gente que nos dedicamos a esto, mediante jornadas, mediante seminarios, webinars como este, congresos, charlas, cursos, etcétera, lo que queráis, ¿no? Pero hemos de difundir y fomentar este tipo de intercambio. Esto es esencial. Yo lo que he notado en los últimos años, o décadas casi diría, desde que empecé a dar clases, he notado que hay una sed tremenda por parte de la gente de aprender. Hay una carencia terrible de información, ¿no? Entonces, pues lo único que podemos hacer de momento es publicar y lógicamente, dar charlas, hablar de todo lo que sabemos. Yo recuerdo en el año 2000, cuando empecé a dar clases en el Centre Video de Barcelona, venía bastante gente desde Argentina. Desde Argentina desde México también llegó a venir alguien pues bueno, a atender a mis cursos, simplemente porque no había nada más, no porque yo fuera muy bueno ni nada, simplemente no existía nada en ningún sitio por lo que yo tenía entendido, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo que espero que poquito a poco cada vez sean más los expertos en este campo que se animen a transmitir conocimientos. Algunas de las reuniones, para que veáis un poco de lo que estoy hablando, ¿no? En España hemos tenido, y que nadie se ofenda si digo, es que te has dejado fuera tal, y yo creo que estas son las más importantes que yo puedo recordar, pero las principales reuniones que ha habido en España que han tratado el tema de las vidrieras desde un punto de vista histórico, conservación, restauración, técnica, ciencia,
combinando, lógicamente, la mayoría de ellos todos estos aspectos. Pero bueno, hemos tenido desde el año 85, como podéis ver ahí, un primer coloquio del Corpus Internacional que se celebró en Barcelona. Y si veis, el último de la lista también es el que se va a celebrar en Barcelona. Se iba a celebrar este año, bueno, hace 3 meses. No se pudo celebrar, se iba a celebrar en julio del año que viene y se ha decidido esta semana posponerlo para el 2022. Bueno, pues como veis, no ha habido mucho. Un congreso muy importante en Santander en el 94, unas jornadas en La Granja en el 99, unas jornadas sobre historia del vidrio, que hubo algo de restauración, de vidrieras, de vidrio hueco, de todo en el 2000. Luego en una conferencia, a esta sí que no puedo atender, por desgracia no puedo atenderla, que fue en el 2008 en Valencia. Y luego unas jornadas que se organizaron en Girona, que Ana Santolaria, unas jornadas fantásticas, que acudió gente internacional también, sobre la conservación del vitral catalán en el 2014. Y por último, las de una reunión, una jornada que se celebró en Barcelona también en el 2015, con motivo de la presentación de los últimos volúmenes. Pero bueno, se habló de diferentes temas, conservación, restauración, vidrieras, y bueno, como veis, en Cataluña se ha movido bastante más. Eso no hace falta mencionarlo porque yo creo que las cifras hablan por sí solas. Luego está el tema de cursos. Estos son jornadas, reuniones ya más grandes, donde acude mucha gente de muchos campos diferentes, países, lo que queráis. Pero luego está lo que serían un poco charlas. Yo, por ejemplo, estas son algunas, una parte muy pequeña de algunas de las charlas que he dado por España, básicamente aquellas de las que he encontrado algún flyer o póster, pero he dado muchísimas. En casi todas estas escuelas y universidades que he mencionado, pues he dado algún curso, una charla en el IPC, pero me he sentido siempre muy solo, en el sentido que no había realmente más gente hablando sobre... En los congresos, yo he ido a muchos congresos donde yo era el único que hablaba sobre conservación y restauración de vidrieras, y por eso me cogían también. Porque decía, bueno, vamos a meter un poco de diversidad, vamos a meter al Fernando de las vidrieras. Entonces tampoco es que sea todo mérito mío. Básicamente ha habido mucha carencia. Hoy en día, por suerte, ya hay más gente, cada vez hay más gente hablando de conservación y restauración, de vidrieras, de aspectos científicos, químicos, hay cada vez más gente y, lógicamente, de aspectos histórico-artísticos de las vidrieras. Contamos con un grupo reducido, bastante reducido de personas, pero un grupo de profesionales, pues no sé, 5 o 6 en España, gente muy buena que ha publicado muchísimo y que realmente están avanzando mucho en lo que sería el estudio de la vidriera, más en Cataluña, pero bueno, todo es avanzar. Luego, cuando dando vueltas, pensando sobre el tema divulgación, que es una cuenta pendiente que hemos tenido siempre en este campo. El otro día me hicieron una entrevista en una radio aquí en España y he copiado simplemente el texto, la transcripción de la entrevista. Me parecía que, bueno, que digo, no me lo voy a inventar otra vez, pero me parecía que tocaba un poco los aspectos que querría destacar ahora, ¿no? Lo leo. Básicamente, dije en ese momento, los profesionales que trabajamos en las vidrieras hemos de aprender a transmitir mejor nuestro conocimiento y nuestra pasión por este arte. Y para ello es importante dejar constancia escrita de las cuestiones más interesantes y novedosas de nuestro trabajo, estar presentes en charlas, debates, congresos, seminarios, radio, televisión, etc. Los vitralistas, los vidrieros, las vidrieras, no somos muy dados a transmitir todo aquello que hemos aprendido en el proceso de restaurar una obra, ¿no? Son muy pocos realmente los que se animan a dejar por escrito su experiencia positiva, negativa, la lucha que hayan podido tener con esa obra, lo que hayan aprendido, innovaciones que hayan podido sacar adelante. Pues bueno, es muy importante, animo a todos los vitralistas, vidrieros, a que deis charlas, que publiquéis, que dejéis cosas por escrito, porque la gente tiene muchas ganas de leer y de aprender. Asimismo, sería interesante destacar y mostrar el trabajo, por ejemplo, de los vidrieros, tanto en sus talleres como en los propios edificios. Por ejemplo, una posibilidad sería organizar días de puertas abiertas,
mostrando a la gente en qué consiste nuestro trabajo. Pues esto a veces algunos vidrieros lo han hecho, una especie de puertas abiertas, me parece fantástico. El problema es que la gente no conoce nuestra especialidad, entonces abramos las puertas a lo que estamos haciendo. Y si estamos en un andamio, en un edificio, trabajando, de manera segura, lógicamente, y bien organizada, pues intentemos organizar visitas. Aquí es bastante común en el Reino Unido. Las visitas a andamios por turistas, sí, más o menos. O los grupos organizados que yo donde trabajo ahora, por ejemplo, nos llegan todos los años un montón de grupos organizados que han pagado para hacer una visita al taller. Eso me parece una manera fantástica de difundir nuestro oficio, ¿no? También uno de los problemas principales para dar a conocer nuestra profesión y las vidrieras es a menudo la gran distancia a la que se encuentran y, por tanto, su limitada accesibilidad. Pues, en efecto, la mayoría de las vidrieras no son fácilmente alcanzables por la vista, uno le hace falta, pues bueno, prismáticos o lo que sea para poder apreciar determinados detalles. Entonces, una posibilidad sería, por ejemplo, acercarlas a la gente organizando circuitos turísticos. Pues, y esto se hace aquí en muchos países se hace, y en España también se está empezando poco a poco. Hay ya diferentes edificios donde se está organizando esas visitas, por las terrazas, triforios, donde sea, o a nave, por la nave. Y lo mismo para las vidrieras en los museos. No tenemos muchos museos con vidrieras, ahora hablaré, pero los que hay sería interesante que también hubiera visitas guiadas, ¿no? Porque a veces decimos, claro, es que la gente no conoce tanto las vidrieras, pero claro, movámonos un poco para transmitirles nuestra pasión, ¿no? Y lo mismo organizar para los más jóvenes. Yo siempre creo que hay que partir de la base, de los más jóvenes, de los bachiller, de los chiquillos más pequeños. Organizar actividades, lo que sea, en los colegios, en los museos, donde los chavales más jóvenes pues, puedan oír hablar desde una edad temprana de las vidrieras. ¿Por qué no? Vale, pues esto sería para mí, dentro de lo que sería divulgación, algo importantísimo. Luego, acabo de tocar el tema de las visitas guiadas. Quería destacar que sí que, en efecto, en España, como he mencionado, hay ya algunos edificios y profesionales que se dedican a esto, y mi más sincera enhorabuena y aplauso desde aquí. Por ejemplo, en la Catedral de Segovia se han hecho visitas guiadas en los últimos años, cuando se estaban restaurando las vidrieras. En la Catedral de Sevilla también, no pongo nombres porque no sé quién es él o los guías que las hacen, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos a gente como Miquel Dèlica en Vitoria-Gasteiz, donde montó todo un circuito de vidrieras en la ciudad de Vitoria y en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz, y una iniciativa fantástica que tuvo mucho éxito. Silvia Cañellas y Núria Gil, dos historiadoras excelentes del vitral catalán, han estado haciendo lo mismo en la Catedral de Barcelona y en otros edificios, y absolutamente fantástico. Estas iniciativas deberían extenderse a otros edificios. Paula Mónica Betanzos también, me acuerdo que fue alumna mía en el Center Vidre hace muchísimos años, y luego no le he perdido la pista, pero sé que lleva años escribió una especie de libro sobre las vidrieras de Bilbao, y hace recorridos de vidrieras ahí en Euskadi, o por lo menos en Bilbao seguro, ¿no? Y me parece pues fantástico. Y seguro que hay mucha más gente que me estoy dejando fuera, pero bueno, estos son los que me han venido a la cabeza. Vale. Punto número 5. Perdón. Vale. Creo que sería muy importante en este punto, quizá lo podemos haber puesto en el 4 o en el 3, me da igual, el concienciar a aquellas instituciones y aquellos responsables últimos de la protección y conservación del patrimonio. Siempre nos quejamos, por ejemplo, de que los arquitectos no saben nada de vidrieras, en los institutos de patrimonio no se sabe nada de vidrieras. Pues sí, es verdad, en la mayoría de los casos es verdad, no saben nada de vidrieras porque es un tema incómodo, como yo me gusta definirlo, ¿no? Entonces, pues sí, hagamos que las conozcan, hagamos que desde estas instituciones, que ahora veremos cuáles son, las instituciones como tales, las personas que están un poco llevando todo lo que sería el estudio, la protección,
inventario de nuestro patrimonio, controlando las intervenciones que se realizan, pues sepan de vidrieras, porque a fecha de hoy es que no, es realmente lamentable lo poquísimo que saben o tocan sobre este tema, ¿no? Pues cuando digo instituciones, básicamente me estoy refiriendo, por un lado, a la institución madre, que sería el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPC, es de Madrid, la famosa corona de espinas, como veis ahí en la imagen. Yo tuve la suerte de realizar, no sé cómo llamarlo, fue el servicio militar obligatorio en los años 90, que en aquel momento se llamaba objeción de conciencia, y lo realicé ahí. Estuve 13 meses de castigo, porque realmente era un castigo por no querer hacer el servicio militar. En vez de 9 meses, eran 13 meses. Pero bueno, no me enrollo más, que parezco un abuelo dando de batallitas. Lo que quiero decir es que ahí, en ese edificio, conocí yo a quien sería mi mentora, la persona que me empujó a ir a Bélgica a estudiar vidrieras y quien ha movido temas en este campo en España, que es Nieves Valentín, una bióloga excepcional que se ha jubilado ya hace muy poquitos años. Pero bueno, viví de cerca un poco la situación del IPC y sé que no tocan absolutamente nada de vidrieras, no hay mención en absoluto a las vidrieras, no publican nada, no hay líneas directrices, pautas de intervención, nada, cero. Que me corrijan si me estoy equivocando, pero realmente es poquísimo lo que se ha organizado. El año 2018 y 2019, o sea, hace 2 años, el año pasado, organizaron, y eso sí que he de decirlo, un curso de una semana cada curso en Nájera, en la Escuela de Patrimonio de Nájera, sobre restauración de vidrieras, el cual tuve el honor de impartir. Y bueno, pues sí que es una iniciativa espectacular y genial, y de ahí salieron muchas iniciativas más. Entonces, un aplauso para esa iniciativa, pero no es suficiente, ¿eh? Habría que hacer bastante más por este increíble patrimonio que tenemos. Pues bueno, aparte del IPC, tenemos luego el Instituto Andaluz del Patrimonio, luego ya tenemos los que son por autonomías o comunidades autónomas, como decimos en España, ¿no? Entonces, el de Andalucía, el de Cataluña, el de el País Valenciano, el Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, en fin, todas las que queráis, por supuesto, al final, etcétera, porque todas las comunidades autónomas tienen su centro o instituto de patrimonio, y realmente es poquísimo lo que se hace en estos centros con respecto a las vidrieras, por no decir prácticamente nada. En Navarra sí que hay una persona maravillosa, Violeta Romero, que sí está muy interesada y muy metida en el tema de las vidrieras, y dentro de, por ejemplo, de Navarra, ella es la que se encarga de asegurarse, por lo menos, de que haya direcciones técnicas, de que se realicen intervenciones bien hechas, de hacer estudios, cosa que fantástico, pero no conozco muchas más comunidades autónomas que tengan este interés por las vidrieras, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante que desde estos institutos y centros se fomenten las direcciones técnicas. Las direcciones técnicas, no sé si se usa la misma palabra en otros países, pero básicamente es que allí donde se restauran vidrieras importantes, vidrieras consideradas bienes de interés cultural o patrimoniales o como lo queramos llamar, esos centros, el problema es que, claro, como no están protegidas como tal, pues, ¿qué son vidrieras históricas? ¿A dónde ponemos la división? ¿No? Pero bueno, que desde esos centros se realicen inspecciones, tanto para adjudicar el proyecto, supervisar cómo es el proceso de adjudicación, como para luego supervisar cómo se está ejecutando el proceso de intervención. El problema es que no lo hacen porque no tienen expertos que sepan de vidrieras. Volvemos otra vez al círculo vicioso de las vidrieras, ¿eh? Entonces, pues bueno, esto me lleva a eso, hay que fomentar las direcciones técnicas y, lógicamente, hay que hacer un seguimiento de todo el proceso de intervención. Es importante fomentar las operaciones de mantenimiento regulares, no solo cuando hay que restaurar algo, sino esto se ha hecho durante siglos en los edificios históricos. Generar un mantenimiento, darse una vuelta por allá arriba, ver en qué estado están las cubiertas, los canelones, los bajantes, las vidrieras, porque todos sabemos que es mucho más barato y más sencillo
actuar antes de que el daño vaya más, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto aquí unas imágenes que básicamente lo que están queriendo decir son limpiezas muy agresivas de fachadas en las cuales ni se han molestado en proteger las vidrieras con chodo de arena, por ejemplo, y esto es todo un perforado muy agresivo que muestran los vidrios, absolutamente irreversible, claro, son picaduras por fruto del chorreado con arena, ¿no? Y esto hay arquitectos detrás de todas estas intervenciones. Vale. Esto me lleva a los arquitectas. Pues bueno, realmente son muy pocos, contados con los dedos de una mano o dos, los que realmente se preocupan y valoran de verdad este patrimonio tan importante que tienen en sus catedrales, en sus edificios, en sus iglesias. Temas, por ejemplo, absolutamente que a mí desde hace muchos años me sacan a veces de mis casillas, ¿no? Que es el tema de las iluminaciones, por ejemplo, esos focos que colocan justo en la parte inferior de las vidrieras, donde es el peor sitio para colocarlos por muchas cuestiones, ya no solo estéticas, sino de generación de un microclima en esa zona particular, pero evidentemente también por la confusión lumínica que generan. En fin, pues eso, ¿a dónde voy? Pues que realmente tiene que haber una supervisión de todas esas acciones que se están llevando a cabo. Lo mismo con lo que llamamos planes directores, ¿no? Los planes directores, en teoría, todo edificio declarado bien de interés cultural o patrimonial o como sea, tiene que tener su plan director, ¿no? Los planes directores hasta ahora han sido realizados siempre por arquitectos y arquitectas, ¿no? Entonces, sería muy importante si por favor lográramos incluir a expertos en vidrieras, expertos y expertas en vidrieras, en lo que sería la redacción y el seguimiento de estos planes directores. Este tipo de situaciones que yo he ido fotografiando desde hace muchos años por toda España, pues bueno, han sido por desgracia, bastante frecuentes, ¿no? Nidos de aves en las partes bajas de las vidrieras, mallas totalmente caídas, vidrios absolutamente caídos en la base de una vidriera y agujeros que llevan años, bueno, como hemos visto en la primera diapositiva, pues todo eso denota una falta de preocupación por esta especialidad, ¿no? Obras que se están realizando en tejados y no hay ningún tipo de supervisión, como podéis ver, por parte de los arquitectos, arquitectas. Conducciones de cableado que tienen que pasar de un lado a otro del edificio y pues suceden situaciones como estas, ¿no? Esto aquí también sucede, quiero decir, en el Reino Unido, yo lo he vivido mucho en las catedrales en las que he trabajado. Por ejemplo, cuando los andamieros, no sé cuál es la palabra correcta, pero los andamieros necesitan pasar tubos de un lado a otro del edificio, tubos de andamio, nos piden a los vidrieros que si podemos extraer un vidrio o dos o lo que haga falta para poder pasar un tubo y bueno, es una opción, una acción, perdón, coordinada en la cual se nos pide a los expertos que extraigamos de manera cuidadosa un vidrio para que puedan pasar un cableado o un tubo de andamio, lo que sea, y luego cuando se retira, pues volvemos a colocar el vidrio y ya está. O sea, eso es algo normal y el problema no es pasar cableado o pasar un tubo de andamio. El problema es en qué condiciones se hace y qué pasa luego con esos vidrios, ¿no? Lo mismo, y sigo con el tema de los arquitectos, pues todo el tema de la piedra que nos toca tan de cerca en vidrieras. Hay situaciones absolutamente, bueno, aparte de todo el nido este que veis aquí abajo en la vidriera, situaciones que realmente pueden ocasionar daños muy serios en la vidriera, ¿no? Los maineles son muy dados a fracturarse por el hinchazón de todos los elementos metálicos, erosión de toda la piedra. Bueno, pues son situaciones que realmente tienen un efecto en las vidrieras. Lo mismo que estas otras, que todo lo que sería el capítulo del biodeterioro, toda la invasión de plantas sobre vidrieras, esto sucede bastante, sobre todo en climas donde llueve mucho y pues sí, también denota lo mismo que antes, básicamente falta de mantenimiento. O sea, para mí esa es la palabra clave, mantenimiento. Otra imagen de lo mismo, básicamente es todas las aves que depositan sus deposiciones, ¿no? en las vidrieras y también ocasionan un gran daño. Y vale,
Y ya por último, dentro de lo que sería formar o concienciar, si queréis, a los arquitectas sobre la importancia de las vidrieras, pues sería también los planes de emergencia y gestión de riesgos, que es como se llaman aquí en España. Existen en los edificios más importantes, existen unos planes de emergencia y gestión de riesgos. Por ejemplo, todos nos acordamos de lo que pasó en Notre Dame en París el año pasado, creo que fue. Pues sí, en la Catedral de León pasó lo mismo en los años 60, no sé si fue en el 67 o no me acuerdo en qué año, pero bueno, la segunda mitad de los 60, hubo un incendio terrible, muy desastroso, que por suerte no llegó a afectar prácticamente a las vidrieras, pero todas las techumbres y los tejados pues se vinieron abajo y, pues lógicamente, eso propició también eso, toda una serie de circunstancias por la creación de planes de emergencia, gestión de riesgos. Yo no conozco ningún plan de emergencia ni gestión de riesgos en el cual se haya contado con la opinión de los vidrieros o expertos en vidrieras, conservadores restauradores de vidrieras. Sería muy importante saber qué hacer si va a haber un incendio, si va a haber una guerra, si va a haber lo que queramos, qué vidrieras hay que desmontar, cómo se desmontan, si hay que lanzar agua sobre las vidrieras, se debe hacer, no. Eso aquí, por ejemplo, en Inglaterra es bastante común, el saber que sepan los bomberos o las autoridades que tengan que intervenir qué hay que hacer con las vidrieras en caso de emergencia. Vale, bueno, he querido mostrar estas imágenes porque siempre me han gustado mucho. Son de la Catedral de Reims en Francia y básicamente para mí me produce mucha ternura y admiración el hecho de que después de los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, hablo de la primera, del 14 al 18, la población pues, se volcara en intentar recuperar fragmento a fragmento todo lo que pudieron de sus valiosísimas vidrieras. Esto, hablamos del año 18, esto quiere decir muchísimo de lo profundamente que ha calado esta especialidad en una población. O sea, la apreciación que existe entre la población francesa, británica, alemana, por ejemplo, sobre este patrimonio. La gente sabe, la gente lo valora. En España se destruyó muchísimo en la Guerra Civil, Toledo, Barcelona y otros muchos edificios, Oviedo, y no se recuperó nada. No, prácticamente todo fue a no sé dónde, pero no existe. Esto, por ejemplo, también es otro caso que en España no le hicimos de caso, que es cuando tuvieron su guerra mundial en Europa. Digo tuvieron porque en España, por suerte, no participó, pero tuvimos la civil unos años antes. Entonces, se desmontaron muchísimas vidrieras, las más antiguas sobre todo, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Alemania, sobre todo, se desmontaron kilómetros cuadrados de vidrieras. Por suerte, entonces se han conservado una cantidad enorme de vidrieras. En España no se desmontó absolutamente nada durante la Guerra Civil. Así perdimos lo que perdimos, ¿no? Pues bueno, esto me lleva al punto 7, de los 8 creo que he dicho, 9. Que es el tema del asociacionismo, como lo he llamado. Yo llevaba años quejándome, por llamarlo así, de la falta de solidaridad que existía entre los vidrieros, entre las personas que nos dedicábamos a esto, el por qué no teníamos en España una asociación o algo que nos uniera, ¿no? Como existía en otros países. Pues bueno, por suerte, en un curso que se celebró, en ese curso que mencioné antes de conservación de vidrieras que celebramos en Nájera en el 2018, hubo una energía espectacular entre los 30 alumnos que estaban ahí y logramos crear ARCOVE, que es la Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras de España. Esto para mí ha sido un paso importantísimo para lograr todos estos objetivos de los que estoy hablando. O sea, sin una asociación, todo va a quedar en acciones individuales de personas aisladas. Necesitamos unirnos, necesitamos tener fuerza unidos. Aquí no quiero hacer, no es el foro adecuado, no quiero hacer publicidad de ARCOVE, pero me parece importante con el logro que hemos conseguido de crear la primera asociación que reúna a todas aquellas personas que están trabajando en el campo de las vidrieras, pues me parece muy importante mencionarlo y que lo sepáis, ¿no? Pues básicamente, sin entrar en muchos detalles, solo quería comentaros pues, los datos más principales sobre los socias de ARCOVE a fecha de hoy.
somos 46 personas, cuando realmente nacimos públicamente, salimos a la luz en abril de este año, con lo cual no está nada mal, 46 socios, socias, entre los cuales hay vidrieros, vitalistas, hay historiadores del arte, hay químicos, hay conservadores, restauradores, y hay una escuela de restauración que ha querido ser socia institucional de Alcoa. Fantástico. O sea, tenemos un perfil muy variado, como veis, de socios, y por otro lado tenemos socios que residen en diferentes nacionalidades, y residiendo en diferentes países, ¿no? Como veis, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Argentina, Brasil. Eso es un poco lo que queremos. En la UNAR da igual donde uno viva, da igual su profesión, mientras luche por los objetivos del Alcoa. Pues bueno, hay 4 tipos de comisiones de trabajo, como podéis ver ahí: difusión, formación, inventario y catalogación, y relaciones públicas. Y bueno, pues finalmente estamos en redes sociales, todas esas que veis ahí, pero este ha sido un paso muy importante. Luego, la penúltima diapositiva o tema que quería tocar, perdón, sería el de musealizar y exponer vidrieras. O sea, que consigamos convertir esto en algo normal, como sucede en otros países. En otros países existen museos, muchísimos. En Estados Unidos existen muchísimos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, por ejemplo, los 3 países que siempre menciono un poco como los más avanzados en este campo, ¿no? Pues bueno, la gente va a museos donde hay vidrieras, y las vidrieras se disfrutan, se aprecian, se estudian, pues como cualquier otra obra, ¿no? Entonces, para que logremos eso, hace falta ir para atrás, hace falta hacer todo ese trabajo de base que vengo mencionando. Pero el objetivo final sería disfrutar con las vidrieras como lo hacemos con las otras artes. ¿Por qué no? O sea, existen infinidad de museos donde la gente va a ver vidrieras. Así de sencillo. Y, pues bueno, es que no hace falta más comentario. Esto en España contamos con un museo muy importante, que es el de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, que tiene, dentro de lo que sería toda su sección de museo, tiene una parte de vidrieras bastante importante de la Casa Maumellán, que es excepcional realmente. O sea, esto es, yo no me canso de visitarla cada vez que puedo por allí, que voy por allí, perdón, y de recomendar una visita a este museo. Me parece absolutamente fantástico que en su día se plantearan recuperar todos esos paneles y cartones también, y dibujos, bocetos, y convertirlos o llevarlos al museo, ¿no? También tenemos un museo más discreto, con menos obra, pero que también es muy poco conocido, que es el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, que también es muy interesante. Y bueno, pues otro museo que, igual que el de la Granja, toca vidrio, cristal, vidriera. Y luego tenemos, estos son, digamos, los que más volumen tienen posiblemente en vidrieras. Pero luego tenemos vidrieras en Madrid, por ejemplo. Aquí he puesto 4 museos, pero hay pues por lo menos otros 4 más que no me cabía en la diapositiva, no quería hacerla demasiado recargada, también con... Es muy poco lo que tienen, todo hay que decirlo. Es un panel o 2, pero bueno, es algo. Uno puede, por lo menos, no en todos los casos están museos, o sea, están expuestas al público. Eso es la lástima, ¿no? El Museo Arqueológico hay una, pero creo que no está expuesta al público, esa que veis ahí. En el Prado creo que incluso tienen algo, pero tampoco está expuesta nunca al público. Pues bueno, eso sería importante también, que ya que tienen algo muy interesante, que los pusieran. En Cataluña también hay bastante. He puesto solo 4 aquí de las más importantes, pero también hay bastantes museos que tienen muy poquito, muy poquito lo que hay, pero por ejemplo el del modernismo ya tiene bastante más, o el MNAC en Barcelona también tiene una colección ya bastante interesante de vidrieras. Hay otros edificios fuera ya de Madrid y Barcelona, ¿no? Como pues, bueno, otro en Granada, en Toledo, en Galicia, en Huesca, por ejemplo. Obras tienen una sola vidriera, pero algo es algo. Vale. Y dentro de lo que sería este capítulo, pues quisiera también hacer una mención especial a esas exposiciones que se han logrado organizar en las últimas décadas sobre vidrieras, específicamente sobre vidrieras, lo cual es un logro muy importante, ¿no?
En Cataluña, por ejemplo, hubo dos en los años 80, una sobre el vitral modernista y otra sobre la vidriera Cloisonné. Luego hubo una muy importante en Madrid también, es la vidriera española del gótico, organizada por Víctor Nieto Alcaide, el presidente del Corpus España, y luego hubo otra también muy importante en el 2001, el mismo año que la de Madrid, en Barcelona también. Son iniciativas fantásticas que permiten que la gente se pueda acercar a este arte, ¿no? Y otra intervención que a mí me parece muy importante y que por desgracia se hace muy poco, y esa nos corresponde a nosotros, a los conservadores restauradores de vidrieras, que es cuando hemos restaurado una obra importante o no, una obra interesante, una vidriera, que antes de subirla a su ventanal concreto, entera o parte de ella, la expongamos, generemos una exposición, generemos un interés entre los visitantes a ese edificio y la mostremos, ¿no? Con unos carteles explicativos. Esta, por ejemplo, es que entonces no existía ni la foto digital, pero esta es una en la Catedral de Sevilla que hice en el 2000 con unas vidrieras del siglo XV de Enrique Alemán, y bueno, creé aquí unos carteles para que la gente pudiera leer un poco sobre qué se estaba haciendo, deterioro del vidrio, cómo se había intervenido, y con dos vidrieras, una aquí en la mesa horizontal para que la gente la viera de cerca y otra en esta en vertical. Lo mismo se hizo en la Catedral de Segovia, con las del 16 que se han restaurado todas en los últimos 8 años. En la Catedral de Huesca se hizo también lo mismo. Esta es otra que hicimos en la iglesia de Barcelona también hace muchos años. Pues bueno, son iniciativas que todas cuentan para acercar este arte a la gente, ¿no? Y desde aquí insto a los vidrieros y conservadores restauradores de vidrieras a que antes de subir la vidriera allí, que intenten convencer a quien sea para que se haga una exposición, 1 mes, 2 meses, lo que haga falta, pero lo importante es darla a conocer, ¿no? Y ya por último, este último capitulito que puede sonar un poco raro, pero me parece también que he querido incluirlo, que es el de reutilizar todos aquellos fragmentos o paneles o vidrieras incluso a veces enteras que están descontextualizadas por diferentes motivos, ¿no? Esto en muchos países de Europa es muy común. Hay un patrimonio vidriero totalmente descartado, ya sea por guerras, por muchos motivos, y que realmente ya hablamos de fragmentos o de paneles muy descontextualizados. Pues con todo esto se pueden organizar, hay muchas maneras de devolverle a la vida, ¿no? Ahora veremos algunas posibilidades. Yo no vendo ninguna, pero sí que me parece una manera de que la gente lo pueda apreciar, por ejemplo. Perdón. En mis viajes por España he podido apreciar en los años que hay muchísimas iglesias con fragmentos de paneles en un estado absolutamente lamentable, ¿no? Y fijaros de lo que hablo, o sea, estoy hablando de 1556, o sea, restos absolutamente destrozados de vidrieras flamencas. Esta otra de aquí de 1556 también, en otro edificio, en otra ciudad, y casualmente a la misma fecha, y de hecho parecen del mismo autor. Restos también muy antiguos aquí en la Catedral de Burgos, en una iglesia en León. Fijaros el estado en que se encuentra esto todo aquí, o esta. Sobre las palabras, lo que quiero decir es que hay todavía, por desgracia, una cantidad importante de fragmentos totalmente que no tienen ya ningún disfrute. ¿Sabes? Que yo no es que apueste siempre por musealizar, pero me parece que ahí no hay disfrute alguno. Al contrario, lo que se van es perdiendo vidrios con el paso de los años, ¿no? Entonces, todo este tipo de obras, pues no digo que sea la solución, pero una de las soluciones posibles es desmontarlas y hacer algo con ello. ¿Qué puede ser hacer algo con ello? Pues bueno, una opción podría ser llevarlo a un museo. Este es el museo de Ávila, por ejemplo, donde tienen de un rosetón que está junto al museo, pues bueno, todos los fragmentos que acabaron, no sé la historia exacta, pero acabaron fuera del rosetón, pues bueno, en el museo han acabado en cajas de luz. Me parece una opción posible, y por qué no, al menos están conservados y están de cara al público. Otra opción que se ha utilizado muchísimo y se utiliza muchísimo, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, y que tiene que ver con destrozos de guerras, ya no solo la Segunda, la Primera, sino incluso desde antes. Esto ya viene desde el siglo XVIII, XIX,
que es el crear vidrieras con fragmentos. Hay maneras más lógicas de hacerlas, como estas aquí, o maneras más artísticas, donde, bueno, esto es todo vidrio medieval, de la abadía de Westminster en Inglaterra, y hace 2 años se hizo pues una vidriera totalmente nueva, utilizando vidrio medieval, con una composición artística, ¿no? Es una posibilidad. Al menos hoy en día se ha convertido en atractivo en la abadía de Westminster, o sea que, ¿por qué no? Esto, como digo, ya viene de muy atrás. Esta vidriera, por ejemplo, en una catedral inglesa, Winchester, está toda, y es enorme. Esta vidriera pues a lo mejor tiene 15 metros de altura, fácil. Está toda la vidriera formada, no sé si se puede apreciar aquí en este extracto, por fragmentos de vidrio, la mayoría medievales. Todos estos son fragmentos que han acabado descontextualizados por el motivo que fuera, y en su momento, creo que fue en el siglo XIX, decidieron hacer una vidriera que a mí personalmente me parece preciosa. Es una opción, ¿por qué no? Es absolutamente reversible y siempre se puede volver a sacar de ahí. Eso eran fragmentos, pero también se hace mucho con paneles enteros, ¿no? Paneles que han acabado también fuera de su lugar, por lo que fuera, y bueno, en algún momento se han reunido en un mismo ventanal, o en Francia incluso, que este edificio me parece absolutamente fascinante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando, como he dicho, los franceses, ingleses y alemanes tuvieron el sentido común de desmontar muchísimas vidrieras, pues, ¿qué pasó? Sacaron todas estas vidrieras y muchas más que no capta la imagen del siglo XV, ni más ni menos. Las sacaron, ¿y qué pasó? Pues que el edificio desapareció por los bombardeos. Entonces se quedaron las vidrieras huérfanas de edificio. Pues bueno, decidieron construir un edificio nuevo para albergarlas. Entonces, digamos, hoy en día están en un lugar que no es el suyo, pero denota una clara intención de salvar ese patrimonio tan importante. En Francia también, en el Reino Unido, en Alemania también, se ha jugado mucho con la posibilidad de el vidriero artista dedicándose a recuperar un panel o fragmentos y crear, digamos, utilizar su obra alrededor de esos fragmentos del siglo XII, XIII, XIV, lo que sea, ¿no? Pues aquí lo antiguo es la parte figurativa y todo lo demás es la obra de un vidriero artista, ¿no? Y ya creo que quedan 3 imágenes. Esto es lo mismo en Inglaterra, es todo fragmentos de vidrio del siglo XV, y decidieron encargarle a una vitalista que hiciera una composición, esto es en Oxford, y pues con una composición utilizando vidrios antiguos. Y esto es todavía más se me ha ido... Perdón, se me fue la imagen por un momento. Y esto es lo mismo, son 2 artistas muy famosos que han mezclado su obra claramente artística con fragmentos del siglo XII en el caso de la derecha o de los siglos XVI y XVII de la izquierda. Vale. Y ya por último, en Alemania siempre lo llevan todo un paso de tuerca más adelante y son mucho más atrevidos y llegan a hacer experimentos pues absolutamente muy curiosos, muy interesantes, que es el recuperar, así no sé si podéis apreciar, a mí esta imagen me parece siempre muy, muy interesante en cuanto a atrevimiento, ¿no? ¿A dónde se puede llevar a todo este campo? Que es, por ejemplo, lo original, no sé si lo podéis apreciar, pero bueno, es lo que es figurativo completamente, y la parte desaparecida han decidido hacer un pixelado, siguiendo un poco con las tendencias actuales de pixelado en ordenadores, imágenes digitales y todo eso. Y en la otra de la derecha, la misma empresa encargó a un artista también contemporáneo que recuperara todos estos fragmentos antiguos y generara su obra artística o jugara un poco con la... Bueno, son 2 opciones. Yo ni las defiendo ni las critico, simplemente informo que eso se está haciendo, por ejemplo, en Alemania, y me parece que es otra de las muchas opciones que existen por ahí. Bueno, pues esto en España podría ser una posibilidad, el dar un poco más de cancha a los vitalistas vidrieros y con supervisión, lógicamente, pero que se pudieran, es básicamente rescatar patrimonio de alguna manera. Vale, pues estos son los temas que quería tocar al hablar de en qué situación está nuestro patrimonio vidriero en estos momentos en España.
y qué pasos creo yo que habría que dar para mejorar la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿eh? O sea, que hay luces, como habéis visto, hay cosas buenas que se han hecho y cosas que todavía quedan por hacer. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, donde estéis, y gracias por haber atendido esta sesión. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues sí, yo siempre pido que te imagines pues una gran ola de aplausos porque así seguramente debió de haber sonado si estuviéramos en condiciones normales. Eh, es Gracias. que, es que nos has mostrado un panorama muy extenso. Tú además has tocado una parte esencial de este ciclo que tiene que ver con la protección técnica y legal de este tipo de patrimonio. Tienes razón, en este sentido hace falta un trabajo. Si bien en México hay una ley que protege el patrimonio histórico, se puede seguir trabajando para que esta ley pueda ser más específica. Eso. Exacto, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, pues de alguna forma no estamos desprotegidos, y bueno, no nosotros, sino el patrimonio Sí, vitral sí, sí. no está desprotegido porque, digamos, por sus características materiales, tecnológicas, temporales, pues sí entra, digamos, en un rango importante de la ley. Pero sí creo que es algo que hay que seguir trabajando. Y tú has puesto justo el punto en el renglón, ¿no? En el enunciado. El dedo en la llaga, sí. Pero está muy bien. Eso es algo que se necesita. Yo creo en ese sentido que también la conservación del patrimonio va evolucionando poco a poco. Quizás las vidrieras, los vitrales han sufrido un rezago, quizás por esta diferenciación que tú muy bien analizabas, si es un bien mueble o es un bien inmueble. Acá en México tenemos un término que antes era bien inmueble por destino. Ah, Entonces eso pues le da un lugar especial, ¿no? Ahora ese término se ha cambiado por bien mueble asociado a un inmueble. eso serían las vidrieras, ¿no? En realidad. Exactamente, Me exactamente. gusta. Bueno, es una manera el momento en que etiquetamos y ponemos un nombre, ya podemos arrancar un proceso de inventariado, de estudio, Sí. Exacto. Y en ese sentido, pues, si bien te agradecemos muchísimo esos comentarios que nos hacías al principio, donde nos haces un reconocimiento por este ciclo de presentaciones, y pues que nos pones en la cabeza de varios países, Es verdad. pues también es cierto que nosotros estábamos un poco rezagados en el tema del inventario, específicamente sobre patrimonio vitral. Y por eso es que nuevamente te felicito y te agradezco por esta presentación, porque creo que a todos los que estamos involucrados en este ciclo, pero especialmente que estamos escuchando tu plática, nos has dado una perspectiva clara. Pero además no es una perspectiva que esté volando, ya nos diste un piso. Y entonces este piso es de donde tenemos que partir. Trabajar en el inventario de este tipo de patrimonio es fundamental. Así nos lo has dicho. Y bueno, pues has pasado por muchos temas. De hecho, yo creo que nos has hecho incluso sentir varias emociones, ¿no? Porque ¡Ay, qué bonito! efectivamente nos has dicho, bueno, aquí hay una crisis. En la formación, en la capacitación, hay una crisis. Y aparentemente es una crisis a nivel mundial. Sí, yo creo que ¿No? sí. Es más marcada en España, así lo veo. Creo que es muy marcado en México, pero sí tenemos una situación a nivel mundial que nos habla de que nos hacen falta especialistas en conservación de patrimonio vitral. En efecto. Entonces eso nos causa una gran angustia, porque decimos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, pues
Esto es una gran invitación. Tu plática ha sido, yo creo que una de las invitaciones más importantes a que hagamos un trabajo en conjunto sobre instituciones. También yo reconocer, o sea, quiero reconocer que es un gran paso cuando tú nos dices que Arcoe ya se ha unido con una universidad, pues para generar programas donde podamos tener profesionales especialistas. Eso es importantísimo, de oro. Quiere decir que sí está habiendo un empuje en medio de esta crisis. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Este ciclo justo tiene esa intención, que vayamos vinculándonos y pues concretar esta especialidad en vitrales. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Y bueno, pues también nos has llevado pues, por otro tipo de sentimientos donde, como tú al final decías, sí hay futuro. Nos has permitido ver que sí hay un futuro. Y bueno, aquí yo además te sumaría a ti junto a todos nuestros especialistas que nos han acompañado, que ustedes han esbozado un gran paisaje donde sí hay un futuro, donde efectivamente los vitrales, las vidrieras son un patrimonio importantísimo, no solo por su tecnología y por sus materiales, sino por lo que acabamos de platicar. Es un bien mueble asociado a un inmueble. ¿Qué sería de la arquitectura gótica sin los vitrales? Tú ahora hablabas de Gaudí. ¿Qué sería de la arquitectura de Gaudí sin vitrales? ¿Qué sería de las catedrales europeas sin vitrales? ¿Qué sería de nuestras catedrales sin vitrales? ¿Y qué sería de ese periodo importantísimo donde los artistas explotaron esta técnica para expresarse? ¿Qué sería de Bellas Artes acá en la Ciudad de México sin sus vitrales? Entonces, Exacto, que esos son como has, espectaculares. exacto, como has visto, creo que sí nos has llevado por todo un terreno escarpado. Pues me alegro, me alegro. Lo que no quería es lo que hacemos muchas veces, que es como, tenemos que hacer esto, pero no das como instrucciones concretas o pautas concretas, ¿no? Yo he intentado crear una hoja de ruta, que decimos aquí en España, ¿no? Pues un camino a seguir. ¿Qué hay que hacer para mejorar las cosas? Pues esto y esto. Vamos a, poquito a poco, avanzar en todos esos temas. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que así lo hemos percibido, efectivamente. Creo que sí has tenido éxito en este objetivo que te has planteado. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a dar lugar a las preguntas. A ver. Mira, nos pregunta Charlie MD Valle. Hola, excelente presentación. Mi duda es, ¿el presupuesto para realizar un plan de conservación para las vidrieras, de dónde se licita? Y el seguimiento o monitoreo de su conservación, ¿cómo se realiza? ¿Qué te parece empezar por la segunda? Una es el presupuesto y la otra has dicho el seguimiento, ¿no? Ajá. Bueno, esto me imagino que no sé hasta qué punto puede variar de un país a otro, lógicamente. Me imagino que en cada país depende qué tipo de obra sea, depende de en qué marco esté inventariada o cómo haya surgido el proyecto, depende de varios factores, ¿no? Pero el seguimiento, ya os digo yo que en España hay prácticamente seguimiento cero de proyectos de vidrieras. O sea, y cuando digo seguimiento cero me refiero a las instituciones, en este caso, o bien Gobierno Central IPC, o bien el Instituto de Patrimonio de Castilla y León, como sería, pues realmente no mandan a expertos a seguir lo que se está haciendo, ya sea en el taller o ya sea en el andamio, ¿no? Eso no existe o existe poquísimo en la actualidad. Eso por un lado, o sea, seguimiento, claro, depende de cada país, no puedo contestar de Charlie con más detalle. Sobre el presupuesto, ese es otro tema también muy delicado, porque claro, en general en España el presupuesto para vidrieras, y esto lo comparo con otros países en los que he trabajado, es realmente bajísimo. O sea, yo siempre he dicho, esto lo llevo diciendo hace años, que en España ser vidriero, restaurador de vidrieras es aprender a hacer malabares entre
el plazo que te dan de ejecución y el dinero que te dan para restaurarlo. Ese es, búscate la vida, intenta hacer malabares con ese plazo que te han dado y ese dinero. Entonces, el presupuesto es una pregunta complicada, Charlie, porque depende de muchos factores, ¿no? Qué tipo de intervención vayas a hacer, en fin, siento no poder ser más específico. No te preocupes, Fernando. Efectivamente, yo creo que es una pregunta un poco compleja. Sí depende de país a país. La realidad es que tampoco no hay presupuestos específicos para este tipo de intervenciones, ¿no? Normalmente hay que estar atento a convocatorias, por ejemplo, ¿verdad? Si está dañado por sismos, en México tenemos una convocatoria para el programa de reconstrucción que emite la Secretaría de Cultura. Entonces hay que estar atentos y participar. Y por otro lado, en cuanto a las supervisiones, pues en México hay un trámite, primero, hay un trámite que es el 06001, que es un trámite que se presenta ante el INAH, corresponde a la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, y este trámite tiene que ver con solicitar, digamos, autorización para hacer intervención de bienes culturales históricos. Y con base en la presentación de ese proyecto, se hace una dictaminación, se da una licencia y a partir de ese momento se realizan una serie de supervisiones durante la intervención y se acompaña hasta que se concluya. Pero después el monitoreo más bien es una cuestión interna, ¿no? Donde los interesados pues tendrían que conformar un equipo de especialistas o tener en sus equipos restauradores especializados y realizar un monitoreo constante. Y por supuesto solicitar apoyo institucional cuando así sea necesario. Vamos a continuar. Mira, te mandan saludos. Nos escribe Yolanda Santaella López, que es buena colega de acá de la Ciudad de México, de la Coordinación de Conservación, y dice: buenos días desde la Ciudad de México, desde Los Reyes, Coyoacán. Nuestro querido colega y amigo Walter Upmore dice: buenos días y buenas tardes a todos, saludos desde Múnich. María Paula Farina Ruiz: siempre es un placer escuchar a Fernando. Guillermo Campos, de Mexicreto: buenos días, gracias por esta charla. Cristina Noguera, nuestra jefa de laboratorios de conservación, nos dice: buen día, un gusto poder escuchar tu presentación, Fernando. Muchas gracias a todos. Sí, hay muchos saludos, ha sido muy popular. Qué bueno. Walter, Carmen Yolanda, Maldonado, gente, sí, sí. Sí. Carmen Maldonado, que nos ha estado siguiendo durante todo el ciclo, te manda saludos desde la Ciudad de México. Ay, Carmen, encantado. Gonzalo Fructuoso, colega de la coordinación, te dice: muy buenos días. Yulitza Romo dice: un gusto acompañarlos. Saides Ortibrán Cárdenas también manda saludos. Manuel Rodríguez también. Javier Vela, Raúl Vaca, María del Carmen Noval Vilar, Silvana Carolina Tevez. Sí. Nuestro querido Helder Viana. Helder. Dice: Fernando, felicitaciones desde Río de Janeiro. Un abrazo. José Luis Pérez González dice: interesante charla. Y el arquitecto Federico Cerda, quien también ha estado siguiendo este ciclo, dice: buenos días a todos, saludos Fernando y a los organizadores de la CNCPC, excelentes conferencias. Bueno, detente aquí porque que tengamos arquitectos escuchando esto me parece fantástico. De verdad que muchas gracias por haber atendido, porque siempre a veces nos quejamos de la poca atención que prestáis.
y lo digo con todo el respeto del mundo, a nuestra especialidad, de lo poco que en general, pues quizá interactuamos unos con otros. O sea que me parece absolutamente fantástico que hayas estado ahí al otro lado, y un saludo muy grande, y que ojalá, pues bueno, podamos hacer proyectos que incluyan más este tipo de colaboraciones, ¿eh? Así es. José López John dice, muy buen evento y manda saludos desde la Ciudad de México. Silvana Carolina Tevez nos dice, es un Disney del vidrio, el Museo de la Granja. Un Disney. Un Disney del vidrio, el Museo de la Granja. Bueno, Y te siguen mandando muchas felicitaciones. Gonzalo Fructuoso dice, felicidades por la presentación, maestro Fernando Cortés Pizano. Claudia López, todo un mundo nuevo, la conservación de vitrales. Muchas felicidades. María Vela dice, ¿dónde se encuentran actualmente las vidrieras francesas? Perdón, es una pregunta, discúlpame. ¿Dónde se encuentran actualmente las vidrieras francesas que extrajeron del edificio perdido en la Segunda Guerra Mundial que mostraste en la imagen? Sí, sí. Creo que es Rouen. Me suena. ¿Tienes el PowerPoint ahí a mano? Me suena que es. No. Es la iglesia de Juana de Arco. Me suena que es en Rouen. Me suena. No estoy ahora, me has pillado así de momento un poco descolocado, pero creo que sí. Se llama la iglesia de Juana de Arco y creo casi seguro que es Rouen. Sí, que me parece fascinante ese edificio. Muchas gracias, Fernando, por tu respuesta. Lía Grisolia dice, gracias. Lía, sí. Sus Freak, muchas gracias, muy interesante. María Paula Farina Ruiz, muy bien, Fer, felicitaciones, muy buena presentación. Tienes muchos Muchas seguidores. gracias. Sí, ya veo. Silvana Carolina Tevez, muchas gracias, interesante todo. María Gutiérrez, excelente ciclo de conferencias, gracias. Manuel Rodríguez, maravillosa presentación, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, gracias a todos. No os puedo dar las gracias uno a uno, pero de verdad que os agradezco mucho vuestra atención. Y es que tenemos montones de comentarios, ¿eh? Ay, qué bueno. Nuevamente, nuestra jefa de laboratorios de conservación, Cristina Noguera, gracias a todos los ponentes por la generosidad, por compartir sus conocimientos. Mucho camino por andar. A Fernando, agradecer su entusiasmo y que, pues, nuestro cariño. Tere López Ortega, muy interesante, muchas gracias. Walter Upmore, buenísima presentación, Fernando, gracias. Un abrazo, Walter. Carmen nuevamente nos dice, gracias por transmitir tanta energía por las vidrieras, me inspiras para continuar mi labor. Ay, qué bueno, qué bueno. Roxana Romero Castro pone varios íconos de aplausos, aplausos, aplausos. Gracias por la excelente ponencia. Nos abre un gran panorama para seguir investigando. Gracias. Gracias, Saide Sortibrán Cárdenas dice, muchas felicidades al ponente y muchas gracias a la CNSPC por haber organizado este ciclo de conferencias. Ojalá sigan con este trabajo de difusión. Felicidades. Pues además, de verdad, yo sí que, como has dicho, un aplauso antes para mí, yo quiero un aplauso para vosotros porque me parece absolutamente fantástico que hayáis organizado esto y las personas que habéis elegido y lo bien que lo habéis hecho. O sea que la verdad es que enhorabuena. Te les agradecemos muchísimo. Esto ha sido un trabajo en equipo. En un momento vamos a dar todos los créditos. Y nos dice Raúl Vaca, muy interesante presentación. Gracias por compartir el conocimiento. Jesús Manuel Jacques Cortés, ojalá y puedan unir esfuerzos aquí en México para promover el patrimonio vitral. Saludos desde Zacatecas. Ah. Dalia Meisner
también estimada colega que trabaja en el Centro INA Michoacán, Sí, dice, muchísimas gracias. Sí que sería bueno trabajar de manera coordinada. Saludos desde Morelia. encantadísimo, Dalia. Erika Obregón, muchas felicidades por la presentación. Quisiera preguntar, las personas que estamos interesadas en la conservación, restauración de vitrales, ¿cómo nos podemos vincular con los especialistas para discutir sobre los temas que se han tratado en las ponencias? Bueno, mira, yo veo aquí un momento para pedirte si tienes Sí. redes sociales o un correo electrónico que nos puedas transmitir, pues para que la gente justo se ponga en contacto contigo. Sí, mi correo salía en la primera diapositiva y en la última diapositiva, pero si alguien no lo ha podido, no ha tenido tiempo de copiarlo, es FCP, que es mi nombre, Fernando Cortés Pizano, CRV, Conservación, Restauración, Vitrales, todo junto, fcpcrv@gmail.com. Muchas gracias, Fernando. No hay Y de yo qué. creo que así será la comunicación, es decir, todos nos han dado sus correos, vamos a recuperarlos y los vamos a poner a disposición en el chat. Muy Y bueno, no olviden escribirnos por la sección de contacto de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, donde podríamos también transmitirles los contactos de nuestros especialistas que generosamente nos los han compartido. Muchas gracias, Dani. Miriam Palacios dice, gracias por tu exposición, Fernando. Janet Ruiz, se agradece, Fernando y Arcove, vuestro empeño en acercar la magia de las vidrieras a estudiantes en sus primeros contactos con disciplinas artísticas y público en general. Qué bien. Entendiendo las vidrieras como patrimonio de todos, con un pasado a conservar y un futuro a crear, haciendo de los vitrales un ser vivo y palpitante que condensa arquitectura y pintura destilados por la luz. Madre ¡Ay, mía, eso qué es muy bello poético, ¿eh? comentario! Sí, 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 me gusta. Qué bello comentario, Janet Ruiz. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Cristina Rebollo Martínez. Buenas tardes desde León, en España. Todo un Cristina, placer. claro que sí. Saludos, Cristina. Muchas gracias. Mari Carmen Aguilar. Muchas gracias por la presentación y manda saludos desde Puebla. Por acá. Esto es increíble. Sí, saludos. Excelente presentación y eso lo manda Pilar Leñero. Saludos, Pilar. Saludos a todos. Es que no, estoy sorprendido. Has tenido muchos comentarios. Sí, ya Y veo. Yolanda Santaella López dice, lástima que el ciclo se ha terminado. Gracias, maestro, por su labor en la conservación de este importante patrimonio. Muchas gracias a todos, de verdad. Gente de diferentes países, me parece tan bonito esto. Para mí, como para todos nosotros, este formato de charlas online en la que no vemos al público es algo nuevo, ¿no? Pero me parece, pues bueno, que tiene también, lo democratiza más en cierta manera y te da la posibilidad de llegar a mucha más gente también. Eso me parece también fascinante. Así es, Fernando. Pero además nosotros creo que sí hemos tenido un cartel que ha atraído una convocatoria tremenda. Sí. La verdad es que sí. Hasta ahora estos han sido todos los comentarios. No me queda más que agradecerte, Fernando, por esta charla tan profesional, tan amplia, pues tan provocativa que nos has presentado, que nos has compartido. Te lo agradecemos tremendamente. Y bueno, si me lo permiten, creo que este es el momento de dar créditos. Nuevamente agradecerte porque, pues, además creo que los comentarios finales han sido muy emotivos. Y bueno, pues recordarles, por favor, que se unan a las redes sociales, porque además ahí podremos estar compartiendo justo la información de Fernando, de todos nuestros especialistas que pues amablemente nos han acompañado. Recuerden que por YouTube es Conservación INA Conferencias
Recuerden que por Facebook es facebook.com/conservación-INA y la página de internet es conservación.inah.gov.mx, donde está la sección de contacto, donde los podemos atender con muchísimo gusto. Y bueno, pues agradecer a todo el equipo, primero a todo nuestro cartel. Nuevamente le agradezco a Fernando Cortés Pinzano, quien ha cerrado de verdad con broche de oro este ciclo de conferencias, pero también quiero agradecer a Pilar Leñero, a Walter Upmore, a Andrea Araoz, a Laura Rivaroli, por cada una de sus presentaciones. Ha sido un ciclo nutrido, muy ilustrativo. Creo que sí nos ha invitado a adentrarnos al mundo de los vitrales y las vidrieras, pero de una manera seria, de una manera donde podemos abocar nuestros conocimientos como especialistas, pero profundizar en la conservación de patrimonio vitral. Asimismo, quiero agradecer a Daniela Acevedo, quien ha liderado todo este equipo, tanto de ponentes como de equipo logístico, a Sofía Hernández, a Carla Morales, a Isabel Richter, a Graciela Vicencio, a Alejandra Aguirre, pues porque ellas estuvieron detrás de todo este evento, nos han mandado todos los comentarios y pues han hecho una gran labor al aprovechar este nuevo medio, pero o sea, no solo aprovecharlo, sino que lo han aprendido, lo han transmitido, lo hemos podido usar, hemos podido llegar a diferentes especialistas, a varios estados de la República Mexicana, pero también a varios países. Hacer un especial reconocimiento a todos ellos. Por supuesto, agradecer a nuestra directora de Educación Social para la Conservación, Natalia Velasco, agradecer a Salvador Guillén, nuestro director de Conservación e Investigación, y por supuesto a María del Carmen Castro Barrera, nuestra coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural. Y por supuesto, agradecer a todos y cada uno de las personas, de nuestros amigos, de nuestros colegas que nos siguieron en este ciclo de conferencias para la conservación y protección del vitral. Y bueno, pues, por supuesto, en palabras de Mari Carmen Castro Barrera, pues agradecer a todos los ponentes, agradecer al equipo que hizo posible esto y, por supuesto, agradecer a todos los que participaron, escuchándonos, que participaron con su puntualidad, que participaron con comentarios, con saludos, con preguntas. Muchas gracias porque lo han hecho mucho más nutrido. Y no, olvidaba mencionar a Corrado Uccello, que estuvo haciendo la traducción al italiano-español y español-italiano. También a Francisco Muñoz, arquitecto que nos dio el contacto de Corrado, del Centro INAH Veracruz, y espero no estar olvidando absolutamente a nadie. Muy bien, Ana. Muy bien, la verdad es que me parece fascinante lo bien que lo has hecho, lo bien que lo has llevado todo, lo bien que lo has presentado. No, en serio, qué envidia de facilidad para hablar. Te agradezco, fantástico, Fernando, ese comentario. Muchísimas gracias. Sí, lo has hecho fantástico. Y enhorabuena a todo el equipazo que tenéis ahí detrás. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues creo que no queremos, pero debemos despedirnos. Sí. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, Fernando. Y un abrazo muy fuerte a todos los que habéis estado ahí siguiendo. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Vosotros. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.